Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con la lectura del libro de Hechos, capítulo 6, en esta ocasión los versos del 8 al 15, analizándolos brevemente y esperando adquirir conocimiento de la palabra de Dios para nuestra edificación. Miramos que en la clase pasada fueron escogidos 7 diáconos para servir en el ministerio de las mesas dentro de la iglesia que se estaba fundamentando después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se escogieron entre ellos 7, y uno de ellos, de nombre Esteban, del cual estaremos hablando en esta ocasión, bajo el título La verdad hiere, pero liberta. ¿Sí? Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Así que en el ministerio de los apóstoles encontramos que ellos empezaron a promulgar el evangelio tal como nuestro Señor Jesucristo lo había dicho. Y Esteban, siendo uno de los diáconos, y recordemos, según fueron escogidos, procuraron que fueran llenos del Espíritu Santo, es decir, que estuvieran ellos dedicados al Señor. Y Esteban, lleno de la gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, tal como los discípulos los hacían. Se manifestaba, mejor dicho, en él el Espíritu Santo. Así que hacía señales, prodigios, milagros. Pero sucede que, dice en el verso 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban. Al mirar los de la sinagoga llamados los libertos, se llenaron de celos y disputaban con Esteban. Pero ¿qué fue lo que les causaba este celo para que disputaran en contra de él? Vamos a mirar, según la historia, estos libertos, o podemos decir también, o libertinos, dados al libertinaje, era una sinagoga, ciertamente, y probablemente sea de entre los judíos. Sabemos que lo que es una sinagoga, por así decirlo, es un lugar donde se congregan para estudiar supuestamente la Torá, o la ley, o la Biblia, por así decirlo, la ley de Dios o la Biblia. Pero a esto se les conocía como libertos. Estudiaban la ley, pero no se sometían a ella, sino mayormente eran dados al libertinaje o eran libertinos. Conocían, pero no practicaban. Según encontramos historiadores, por así decirlo, dicen, eran dados al desenfreno o al desenfreno en las obras o en las palabras. Es decir, no se refrenaban en cuanto a las obras, cualesquiera que fueran, ni las palabras. Y recordemos que la Escritura nos exhorta a nosotros que debemos de poner freno a nuestra lengua. Sí, no podemos hablar todo lo que se nos venga a la mente, y menos para ofender a nuestro prójimo o degradarlo. ¿Sí? Estos libertinos, podemos nosotros mirar también respecto a la Escritura, y estaremos mirando al respecto en parte, que en lo que se refiere al libertinaje, lo definimos según nos lo traduce el diccionario. El libertinaje se define como falta de una restricción moral, desvergüenza y la entrega desenfrenada a pasiones sensuales, inmorales y pecaminosas.
Así que podemos nosotros mirar que estos libertinos estaban alejados de los mandamientos de Dios. No prestaban atención a los mandamientos de Dios. De modo que cuando alguien les llama la atención o les presenta, los encara con la palabra de Dios, se sienten ofendidos. El libertinaje representa un estilo de vida impío que ignora la voluntad de Dios, caracterizado por el descontrol, la lascivia, el desprecio por la decencia, contrarrestando la verdadera libertad cristiana. ¿Sí? Así que quienes practican o son practicantes de libertinaje son mayormente los que se oponen a reconocer que hay un Dios, que hay un mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, y son los que quisieran que no hubiera alguien a quien se le tiene que rendir cuentas al final de sus días. De esa manera se comportan los libertinos. Pero la Escritura nos dice a nosotros en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Así que somos libres, pero no vivamos en libertinaje. ¿Sí? Y si en la congregación o en la sinagoga en la cual nos congreguemos está inclinado al libertinaje, huyamos de ello. Inquiramos en la Escritura cuál es la buena voluntad de Dios y esa practiquemos, no lo que se nos venga a la mente. Recordemos que la Escritura nos dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y la Escritura nos hace mención en 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros miembros, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo o miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Recordemos, nuestro Señor Jesucristo dijo durante su ministerio que Él se iba, pero enviaría al Consolador y vendría y moraría en nosotros. Estaría con nosotros y moraría en nosotros. Así que sepamos que somos templo del Espíritu de Dios, o de Dios mismo puede vivir en nosotros. Ahora, Judas nos advierte, porque habrá algunos hombres que entrando encubiertamente, nos dice la Escritura, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Los libertinos han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Escritura nos da esta advertencia a cada uno de nosotros. Y prosiguiendo Judas, 1:10 nos dice: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Por eso los libertinos, cuando les llama la atención, no prestan atención al mensaje, sino antes se enojan, se resienten, se ofenden y levantan al pueblo en contra de aquel que les predica la verdad. No quieren ser libres. ¿Sí? Prosiguiendo Judas 1:12 nos dice: estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así que estos son los que actúan con libertinaje, o libertinos que no se someten a la voluntad de Dios y tienen sus propias congregaciones, pero no porque se congreguen
en cierto lugar y lean de la Escritura. Ya pertenecen a Dios. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo fue y enfatizó que el que guarda su palabra y la pone en práctica, este es de Él, no el que la escucha y desatiende al consejo. Recuerde que nuestras obras pueden contaminarnos. En el Salmo 106, verso 39 nos dice: se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Y si esto sucede, que nuestras obras nos contaminen y nos prostituyamos con nuestros hechos, es decir, no haciendo la voluntad de Dios, lo que sucederá es que la ira de Dios se encenderá sobre nosotros. Nos dice verso 40, se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo. Y vemos nosotros que cuando el pueblo de Israel se desenfrenó en el desierto, la ira de Dios se encendió sobre ellos y consumió a muchos en el campamento. Así que prestemos nosotros atención y no dejemos que el libertinaje tome parte en nuestras vidas. Recuerde, sabemos que Dios es nuestro escudo y que salva a los de corazón recto. Sí, nuestro Dios es justo. Sin embargo, Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado contra el que comete pecado constantemente. No lo consume porque espera que él se arrepienta. ¿Sí? Pero si llega el día en que partirá de esta tierra el impío cometiendo pecado, entonces será juzgado. Recuerde, la Escritura nos dice: por cuanto está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahora, ¿murió en pecado o acudió al arrepentimiento cuando hubo oportunidad? Eso es lo que hace la diferencia entre el pecador y el impío. ¿Sí? El que acude al arrepentimiento será salvo, pero el que vive impíamente perecerá también eternamente. Y dice en la Escritura, Salmos 7:12, si no se arrepintiere o si no se arrepiente, Él, Dios, afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y esto pudiera decirles que es lo que mismo nuestro Señor Jesucristo testificó o predicó durante su ministerio. Un lugar donde su fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Y no es para asustarnos, es para que tengamos cuidado de nosotros mismos, ¿sí? Y procuremos escapar de la muerte. Ahora, recordemos, Cristo vino a libertarnos del pecado, ¿sí? Y el apóstol nos exhorta diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, Gálatas 5:13, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí? Nuestra libertad no es para convertirla en libertinaje. Nos vino a libertad de la esclavitud del pecado. Así que no dejemos que el pecado nos esclavice, dejándonos llevar por el libertinaje o por las obras de la carne. Esteban, predicando de estas cosas, los libertinos fueron o se sintieron ofendidos y disputaban con Esteban, a grado de que lo levantaron al pueblo para llevarlo preso. Hechos 6:10, prosiguiendo con la lectura, nos dice: como disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba,
Y de esta manera podemos nosotros darnos cuenta que se cumple en la vida de Esteban lo que nuestro Señor Jesucristo testificó. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente el Espíritu de Dios estaba en Esteban. Y nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio, estuvo enseñando a sus discípulos y les dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Y esa es una de las razones por las cuales no pudieron o no podían resistir al Espíritu con que hablaba Esteban, o la manera en que hablaba Esteban, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios hablaba en medio de él. Ahora, las acusaciones que hablaban sobre Esteban, veamos nosotros qué escribió Moisés al respecto. En Deuteronomio 19 nos dice: como mandamiento, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron estos de la sinagoga de los libertos respecto a Esteban? Hechos 6:11 nos dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sobornaron, cosa que Dios estableció como mandamiento, que no usara de soborno, ¿sí? Y verdaderamente el soborno ciega los ojos de los sabios, ¿sí? Lo testifica la Escritura. Así que, sobornando al pueblo, dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, con el propósito de condenarlo. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, Moisés les había dado costumbres o les había dado mandamientos, ¿sí? Porque lo que encontramos en la Escritura, en los libros de Moisés, por así decirlo, lo que conocemos como el Pentateuco, encontramos mayormente que no son costumbres de Moisés, sino que son mandamientos que Dios le entregó a Moisés para que los comunicara al pueblo. Y esos mandamientos, puedo decirles, son los que santifican al pueblo para que éste se presente o tenga acceso a la presencia de Dios. El guardar los mandamientos le daba acceso al pueblo a acercarse a Dios. El rechazarlos los distanciaba, ¿sí? Ahora, prosigamos y démonos cuenta que hay algo diferente entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, ¿sí? En la vida de Esteban, Hechos 6:15 nos dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A Esteban lo llevaron al concilio, el pueblo, los que fueron levantados en contra de él, lo llevaron al concilio, pero ahí los que estaban sentados en el concilio miraron algo diferente en la persona de Esteban, su rostro como el rostro de un ángel. Y veamos qué es lo que nos dice el salmista al respecto. Salmo 67:1. Un varón temeroso de Dios dijo esto:
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Podemos nosotros pues darnos cuenta que lo que miraron ellos diferente en Esteban fue el resplandor del Dios vivo en el rostro de Esteban. Y ellos pudieron mirar como el rostro de un ángel, pero mayormente fue el resplandor divino en la vida de Esteban. Y el salmista dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Así que el resplandor que pudieron observar en Esteban era porque Dios estaba mostrándoles el camino a la vida eterna, a la iglesia que principiaba en esos días, al pueblo que se congregaba en esos momentos. Pero no pudieron entenderlo. Sin embargo, la salvación no se detiene y fue llevada a todas las naciones y hasta el presente se predica con él. Pero eso también sucedió en la vida de Moisés, cuando él subió al monte, dice la Escritura en Éxodo 34, 27, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en sus manos, con las tablas de los mandamientos, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Sí? Él no sabía de esto, pero el resplandor de Dios estaba sobre él para dar testimonio del camino nuevo que Dios estaba mostrando para la salvación de su pueblo, para salvación de su pueblo. Daniel nos escribe lo siguiente, y es aquí donde usted puede examinarse a sí mismo si tiene entendimiento. Daniel 12:3 nos dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Dios mostrará la luz de su salvación en su persona, si con entendimiento le busca constantemente. ¿Sí? Resplandecerá, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas resplandecerán a perpetua eternidad. Así que ya hay promesa de Dios para aquellos que sirven a Dios y para los que no le sirven. Así que conviene pues que dejemos que la luz de Cristo resplandezca en nosotros. Recordemos, Cristo hizo mención en Juan 8:12. Otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Así que Jesús es la luz, pero si Él está en nosotros, quiere que también resplandezcamos. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También hace mención, vosotros sois la luz del mundo. Así que puedo decirles que el resplandor de la gloria de Dios y su luz puede habitar en nosotros, y alguien podrá mirar la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Alguien podrá saber, sin que usted les diga, que es servidor de Dios. Cristo Jesús hizo mención, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que deje que su luz resplandezca públicamente, no se esconda, no se avergüence de la salvación que Cristo le ofrece y que usted ha echado mano a ella. Antes, como dice en otras porciones de la Escritura, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Hable de la salvación que Cristo le ha otorgado. Deje que Dios, el Padre, resplandezca en usted. Y tenemos la bendición sacerdotal que había en el Antiguo Testamento. En Números 6:22, Jehová habla a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel.
Así que Aarón y los hijos de Aarón habían de bendecir al pueblo de Israel. Recordemos, de Aarón procedía la descendencia sacerdotal, los encargados de enseñar al pueblo la ley de Dios. Así que a ellos se les estaba diciendo la manera en que habían de bendecir a los hijos de Israel y bendecir al pueblo. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Y esa es la misma bendición que ofrezco a ustedes con respecto a lo que conozco de la Escritura. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Así como la luz resplandeciente en Esteban pudieron observarla los que estaban sentados en el concilio, que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y la puedan ver otros para salvación, para que se encaminen en el camino a la vida eterna. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y de esta manera es que bendecían los sacerdotes al pueblo de Israel. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta pequeña reflexión y esta lectura de Hechos 6, del 8 al 15, pueda enseñarnos que Dios quiere resplandecer en nosotros y que nuestro Señor Jesucristo quiere que nuestra luz o que su luz sobre nosotros sea visible para salvación al pueblo que nos rodea. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.